copias no significan restauración. Ahí empieza el verdadero fallo de la promesa. La clave está en separar respaldo de restauración. Entenderlo puede salvar tus propios archivos. En enero de 2009, Magnolia era una especie de memoria colectiva de Internet. Sus usuarios guardaban enlaces, los etiquetaban, los compartían en grupos y, en algunos casos, conservaban una copia de la página enlazada. Parecía un servicio pequeño y amable frente a gigantes como Delicious, pero almacenaba años de decisiones humanas, artículos para leer, referencias de trabajo, hallazgos extraños y rincones de la web que quizá ya no existían en ningún otro lugar. El 30 de enero, esa memoria dejó de responder. La explicación pública fue breve y brutal: corrupción y pérdida de datos. El sitio y su API quedaron fuera de servicio, y lo que inicialmente sonaba a una caída de horas empezó a parecer una desaparición definitiva. Aquí comienza nuestro nivel de rareza 1. El mito dice que un archivo copiado ya está protegido. La realidad es que una copia solo vale si puede separarse del fallo original y volver a convertirse en un sistema funcional. Magnolia sí tenía un mecanismo que llamaba respaldo. Según el relato posterior recogido por Backblaze, sincronizaba archivos mediante FireWire hacia otro ordenador. El detalle raro no es que faltara una segunda máquina, es que esa copia no tenía comprobación de integridad, no conservaba versiones anteriores y nunca había sido sometida a una restauración completa. Era un doble, pero nadie había comprobado si estaba vivo. Esto importa porque sincronizar y respaldar resuelven problemas distintos. La sincronización intenta que dos lugares se parezcan. Si el original recibe un archivo corrupto, una eliminación accidental o una estructura incoherente, el segundo lugar puede imitar el desastre con admirable precisión. Un respaldo con historial, en cambio, conserva estados anteriores. En términos simples, sincronizar responde «dame lo último». Respaldar debería responder «dame una versión sana de antes del problema». Esa diferencia conceptual convirtió una precaución aparente en una única cadena de fallo. Y la cadena era mucho más pesada de lo que parecía. Nivel de rareza 2. El mito dice que los marcadores son apenas una lista de direcciones. La realidad era una base MySQL de casi medio terabyte. Según Larry Half, fundador y principal responsable técnico del servicio, no eran solo enlaces, había usuarios, etiquetas, relaciones, grupos, metadatos y copias de páginas. En una base de datos, cada pieza depende de otras. Un registro puede apuntar a una etiqueta, una cuenta o un índice que debe coincidir exactamente. Copiar los archivos mientras el sistema está escribiendo puede capturar distintas piezas en instantes diferentes, como fotografiar cada vagón de un tren mientras avanza, y luego pretender que todas las fotos pertenecen al mismo segundo. La ciencia detrás de esto es la consistencia transaccional. Una transacción agrupa cambios para que se confirmen completos o no se confirmen. Si una copia física recoge una parte antes de la confirmación y otra después, puede contener datos reales pero un estado imposible. Por eso las bases modernas usan instantáneas coherentes, registros de transacciones o réplicas preparadas para recuperación. El tamaño agrava el problema operativo. Cuanto más tarda una copia, mayor es la ventana en la que el sistema puede cambiar. Pero el tamaño no fue la única rareza. Magnolia había crecido hasta servir a cientos de miles de cuentas con una infraestructura diminuta y una operación sostenida casi por una sola persona. Eso no implica negligencia automática. Sí concentra conocimiento, vigilancia y capacidad de reacción. En ingeniería de confiabilidad, una dependencia sin sustituto se llama punto único de fallo. Puede ser un disco, una conexión o una persona. Si demasiadas funciones críticas pasan por el mismo punto, la probabilidad de que algo falle no necesita ser enorme para que la consecuencia sea total. Cuando el disco quedó corrupto, comenzó el intento de rescate. Un especialista trabajó sobre la unidad, pero no consiguió recuperar la base. El 18 de febrero, Half comunicó que no podría devolver los marcadores desde la base de Magnolia. Algunos usuarios rescataron fragmentos mediante cachés públicas, herramientas comunitarias o copias publicadas en otros servicios. Para los demás, años de clasificación personal desaparecieron. Nivel de rareza 3.
El mito dice que los bits son eternos porque una copia digital es exacta. La realidad es que la exactitud necesita pruebas. Un checksum o suma de verificación aplica una función matemática al contenido y produce una huella corta. Si cambia un solo bit, la huella casi siempre cambia también. Comparar la huella del origen con la del respaldo permite detectar daños silenciosos. Funciones criptográficas modernas hacen que dos contenidos diferentes compartan huella con una probabilidad tan pequeña que, para este uso, resulta despreciable. Pero detectar corrupción no basta, también hace falta versionado, porque un checksum puede confirmar perfectamente que copiamos un archivo ya corrupto. El historial permite retroceder hasta el último estado conocido como sano, y hace falta independencia. Si original y copia comparten alimentación, controlador, ubicación, permisos administrativos o proceso de sincronización, comparten riesgos. Dos discos no equivalen necesariamente a dos destinos de fallo. De ahí nace la conocida regla 3-2-1, recomendada en prácticas de protección de datos. 3 copias, 2 tipos de soporte y una copia fuera del sitio principal. No es una ley física ni una garantía absoluta. Es una forma sencilla de reducir fallos correlacionados. En probabilidad, la redundancia ayuda mucho cuando los fallos son independientes. Si 2 copias dependen del mismo evento, como una sincronización destructiva, tratarlas como independientes produce una falsa sensación de seguridad. Eso fue lo inquietante de Magnolia. La segunda máquina existía, pero el sistema de protección seguía atrapado dentro del mismo destino lógico. El caso escaló así desde una avería de hardware hasta una lección sobre diseño. El respaldo no es un objeto, es un proceso que incluye crear, verificar, aislar, conservar y recuperar. Quitar cualquiera de esos verbos deja una promesa incompleta. Llegamos al nivel de rareza 4. El mito dice que restaurar es simplemente copiar todo de vuelta. La realidad es que la restauración es un experimento y debe ensayarse. Un simulacro revela si las credenciales existen, si el software todavía puede leer el formato, si hay espacio suficiente, si los datos son coherentes y cuánto tarda el servicio en volver. La disciplina de recuperación usa 2 medidas simples. El RPO, objetivo de punto de recuperación, define cuánto trabajo reciente puedes permitirte perder. Si el último respaldo válido es de hace 24 horas, el RPO real no es instantáneo, aunque la sincronización se ejecute cada minuto. El RTO, objetivo de tiempo de recuperación, define cuánto puedes tardar en operar de nuevo. Tener todos los datos en una caja que exige 3 semanas de reconstrucción puede cumplir el primer objetivo y destruir el segundo. Probar una restauración convierte ambos deseos en cifras observables. También permite una técnica científica básica: intentar refutar la hipótesis. En vez de asumir nuestro respaldo funciona, el equipo busca condiciones que demuestren lo contrario, como archivos faltantes, hashes distintos, tablas que no abren o tiempos inaceptables. Si el ensayo falla un martes controlado, se corrige. Si el primer ensayo ocurre durante una catástrofe, ya no es un ensayo. Data Center Knowledge documentó que el fallo del 30 de enero terminó en pérdida irrecuperable de los datos de usuario. Backblaze destacó después las 3 ausencias decisivas: integridad, versiones y pruebas. Son fuentes interesadas en infraestructura y respaldo, respectivamente, pero coinciden en los hechos centrales y en la lección técnica. Magnolia intentó imaginar una continuación, pero el servicio que guardaba la memoria de otros ya había perdido la suya. Lo más extraño no es que un disco muriera. Los discos fallan y los sistemas se corrompen. Lo extraño es lo fácil que resulta confundir la existencia de una copia con la capacidad de regresar. Esa confusión sigue viva en teléfonos sincronizados, carpetas compartidas, nubes personales y proyectos de trabajo. Si un cambio destructivo se replica a todos tus dispositivos, tienes muchas copias del mismo presente, pero quizá ninguna salida hacia el pasado. El cierre de esta historia no pertenece solo a una empresa de 2009, pertenece a cada archivo que das por seguro sin haberlo recuperado nunca. Tu respaldo empieza a ser real el día en que verificas su integridad. Desconectas al menos una copia del mismo riesgo y haces una restauración de prueba. Hasta entonces no tienes una red de seguridad. Tienes una promesa, y Magnolia demostró
de la forma más cara posible, que las promesas no restauran datos. Sígueme para más historias como esta.